Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y por esto, Señor de los cielos, damos gracias por Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendícenos, Señor, en esta lección de esta noche. Oramos por aquellos que no han podido conectarse, para que les animes, les fortalezcas. También presentamos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades espirituales y materiales, y te pedimos que sea el Espíritu Santo permitiendo que crezcamos cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vayamos a las escrituras. Hoy vamos a estudiar del Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versículos del 19 al 29. Esta respuesta o esta sección es la respuesta de Jesús. Si podemos ver en el mismo capítulo 5, versículo 18, recuerden el milagro que Jesús hizo al paralítico de Betesda. Y en el versículo 18 podemos escuchar: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y vemos en este versículo una realidad muy triste que estaban viviendo los judíos y también los líderes religiosos de esa época: no creer que Jesús es Dios. Y recordemos que hoy en día existen denominaciones o organizaciones religiosas que no creen que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová. Ellos claramente eh, tienen su traducción del Nuevo Mundo, que son las Escrituras, y están centralizados en que Jesús no es Dios, y en su traducción muestran eso. Y también podemos encontrar otras personas que no creen en las dos naturalezas de Jesús, es decir, que es 100% hombre y 100% Dios. La respuesta de Jesús a esta actitud de ellos es una respuesta muy clara, la cual nos va a enseñar esta noche una doctrina fundamental. ¿Cuál doctrina fundamental? ¿Por qué creer que Jesús es Dios? Y no solamente vamos a estar enfocados en el primer mandamiento, sino también en el tercer mandamiento, que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. Y siempre usando, y recuerden lo que han aprendido en Academia Cristo, el uso ministerial de la razón. Y aquí es donde necesitamos usar ese uso ministerial de la razón. No vamos a estar por encima de la Biblia, sino decir amén a lo que vamos a escuchar. Entonces, vamos a iniciar nuestra lectura y nuestra meditación, nuestro análisis de algunos versículos bíblicos. Y por favor, Amelia, ¿puedes leer? Sí, pastor. Muy bien, Un, vamos al un minuto. versículo 19. Versículo 19. Estoy con mi Biblia. Wow, mi Biblia. Pastor, no tengo mi Biblia en mi mano. Sí, Un sí. minuto, porque Si están quiere, tocando hermana, el yo lo timbre leo. en la- Yo lo leo. Yo lo Claro Por que leo. sí. favor, están tocando mi timbre. No sé Tranquila. quién llegando a la casa La, ahora. la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muy bien. Entonces, ya sabemos, importante de entender el contexto. Esta palabra con la cual empieza este versículo 19, respondió entonces Jesús. Tenemos la pregunta: ¿a qué respondió? ¿O a quiénes respondió? Y ya los ilustré en el contexto. Cómo los judíos no creían que Jesús es Dios. Querían matarlo
porque según ellos, él estaba siendo igual a Dios, porque había dicho que Dios era su propio Padre. Es muy importante, nosotros cuando usamos la palabra amén, es una palabra que nos dice así sea, o es una verdad que en verdad no podemos cambiar. Cuando Jesús usa la palabra aquí, de cierto os digo, está usando el amén. Amén, amén. Y lo que está ratificando nuestro Señor aquí es que lo que está diciendo nadie lo puede cambiar. Lo que Él está diciendo es muy importante para la vida espiritual de todos los que creemos en lo que las Escrituras nos dicen. ¿Y qué es la verdad que Jesús nos dice esta noche? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo si lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué estamos viendo acá? La unión entre el Padre y el Hijo. Una vez más, recordemos de que Jesús también nos está mostrando su obediencia cuando dice el hijo nada puede hacer por sí mismo, está mostrando esa obediencia hacia el Padre. Y no solamente muestra esa obediencia hacia el Padre, sino que también muestra de que la esencia de Él es la misma esencia del Padre. Cuando dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, es la esencia del Padre. Entonces, aquí tenemos un misterio, el misterio de la Trinidad, el misterio del Padre y del Hijo, y aunque no está el Espíritu Santo en los versículos bíblicos, Él está en este momento guiando nuestra lectura. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? Crean en la unidad de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y aquí vemos el énfasis de la unidad del Padre y del Hijo. Hacen lo mismo. Y vamos a aprender qué es lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen está para nuestro beneficio. ¿Puedes leer, César, versículos 20 al 23? Sí, pastor, ya me ubiqué aquí, gracias a Dios. 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Hasta dónde, pastor? 23. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muy bien. Entonces, esa unión que tiene el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo lo está explicando. Recuerden, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero habla del amor del Padre al Hijo. Y cuando está hablando de este amor, recuerden que es el amor ágape, de ese amor que todo lo espera, todo lo soporta, ese amor incondicional. Pero ese amor es mostrado en las cosas que hace el Hijo, y aquí habla de unas obras mayores que Él hará. ¿Y cuáles son esas obras mayores? Podemos ver tres obras mayores que usted y yo hasta estamos muy implicados en esto, lo que ha hecho Él. El primero dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y vamos a aprender en estos versículos bíblicos, cuando habla de levantar a los muertos, es decir, está hablando de la
resurrección de los muertos, en esos versículos bíblicos vamos a aprender que hay dos maneras de hablar de la resurrección de los muertos y vamos a ver cuáles son esas maneras. Entonces, esa resurrección de los muertos depende tanto del Hijo como del Padre. Pero también la segunda cosa que muestra esas obras mayores que ha hecho el Hijo es que el Padre a nadie juzga, sino que dio el juicio al Hijo. Todo el juicio lo va a hacer el Hijo. ¿Y eso cuándo va a ser? En la segunda venida de Jesús. Y la tercera cosa que vemos de las obras maravillosas que hace el Hijo es que le da el mismo honor. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto de honrar tiene que ver con el primer mandamiento, es decir, le da lugar, darle lugar al Padre como Dios, también hay que darle lugar al Hijo como Dios. Y mirando un poco más, algunos detalles cuando habla de que el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo. Recordemos que cuando Jesús venga por segunda vez, ¿cómo va a juzgar a las naciones? A base del Evangelio, a base de lo que Jesús hizo por todos. Por eso Él va a poner a unos a la derecha, a los otros a la izquierda. Y a los que pone a la izquierda son aquellos que no creyeron en Él. A los que pone a la derecha son los que por la obra del Espíritu Santo creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 17, que nos dice. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Juan 3, 17 nos dice, el Padre no envió al Hijo para condenar al mundo, sino al contrario, para que el mundo sea salvo por él. Y ahora en el versículo 22 dice que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos mostrar esta verdad sin contradecir la Biblia? ¿Cómo? Pastor, yo pienso que en Jesús, en el Hijo de Dios, digamos, está manifiesta la salvación de toda la humanidad, ¿cierto? Él, con su vida perfecta y su sufrimiento y muerte, él, digamos, ha perdonado, en él Dios ha perdonado todos los pecados de la humanidad. Y también él mismo, Jesús, es el que la Biblia dice que será como nuestro juez, pero no en este momento, sino ya, como usted lo decía, yo creo que en la segunda venida, que él es que hace ese juicio. Por ahora, pues, dejó el Evangelio y la palabra de Dios para nosotros poder entender entre lo que es bueno y lo malo, ¿cierto? Entiendo yo así. No, y está muy bien esa explicación. Juan 3:17 complementa este Juan 5:22. Ellos se complementan. Entonces, Jesús vino a salvar el mundo, pero el juicio que él va a hacer es a base de eso, ¿cierto? De lo que la gente crea. Entonces ya sabemos, el que no crea en él es condenado, pero el que cree en él, en el día del juicio, pues será ratificado que en cuerpo y alma estarán en el cielo. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Entonces, muy importante aquí, ¿cuáles son esas tres obras que el Padre dio al Hijo? Ya sabemos, levantar muertos, juzgar al mundo y darle el mismo nivel que es Dios. Pero vamos a hablar un poco más de estas obras, de qué es levantar, qué tiene que ver, o sea, levantar muertos, qué tiene que ver el punto del último día.
Vamos a leer ahora los versículos del 24 al 29. Juan 5, 24 al 29. Yo creo que César los puede leer. Sí, pastor. Del 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Y también le dio potestad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bienes saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron males a resurrección de juicio. Muy bien. Entonces, estamos viendo en el versículo 24 otra vez el término amén, ¿cierto? De cierto les digo. Y este amén que vemos aquí, ese amén es algo que nos da mucha seguridad, porque es así lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que les dije, hay dos clases de resurrecciones. Y aquí en el versículo 24 está mostrando cuál es la primera resurrección. Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es esa muerte en la cual estábamos usted y yo? En los delitos y pecados, en la muerte espiritual. Era cuando estábamos incrédulos. Entonces, ese paso de pasar de incrédulo a ser creyente es una resurrección espiritual. Nosotros podemos llamar la doctrina la conversión en nuestra resurrección espiritual. Sí, la doctrina de la conversión nos habla de la de resucitar espiritualmente, pasar de muerte a vida. Pero también dice que va a llegar el momento cuando los muertos, en el versículo 25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirá. Pues estos muertos que van a oír la voz del Hijo, pues ya nos lleva al último día. ¿Y cuáles son estos muertos? Son los muertos físicos, donde ha separado el cuerpo del alma. Y aquí está hablando de la otra resurrección. ¿Y cuál es la otra resurrección que estamos viendo? Pues el día en que venga Jesús por segunda vez. Como todos los que, si estamos muertos, pues vamos a resucitar y cómo podemos ver en lo que nos dice las escrituras de esas dos resurrecciones. Ya vimos la primera, resurrección espiritual, esta segunda, la resurrección física. Pero interesante, recuerden cómo Jesús les está diciendo a ellos de que Él tiene el mismo poder. El Padre, el Hijo, tienen el mismo poder. Y este mismo poder lo vemos en el versículo 26, cuando dice que el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Y qué está hablando aquí? De la eternidad de Dios. Está hablando aquí de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Como no solamente nos da vida espiritual, sino que también el día que resucitemos, pues vamos a gozar de esa esencia de la vida. El tener vida en sí mismo, pues nos lleva a la creación. Recuerden en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando sopló el aliento de vida sobre Adán. Y cómo alguien puede darle vida a otra cosa o otra persona. Es por eso mismo, por la esencia de la vida, ¿cierto? Tiene vida en sí mismo.
Y por esto vemos que explica más en qué consiste esa autoridad de hacer el juicio. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues cuando haya la resurrección de los muertos, y el versículo 28, los sepulcros oirán su voz otra vez. Aquí está hablando de lo que va a pasar el último día. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y es muy importante que cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, todo el mundo va a resucitar, creyentes e incrédulos. Es decir, las almas que están en el infierno se van a juntar con el cuerpo, pero ¿para qué van a resucitar? Dice la Biblia, van a resucitar para condenación. Y recuerden San Mateo 25, ¿qué dice Jesús? Los va a poner a la izquierda y les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿quiénes son los que hacen lo bueno? Y aquí al hacer lo bueno tenemos que ir al mismo contexto, no podemos ir a otro contexto a mirar que yo me voy a salvar porque hice lo bueno, porque entraríamos en el tema de la salvación por obras. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Nos devolvemos al versículo 24, ¿sí? El versículo 24 nos dice esto, el que cree, el que me envió, ¿cierto? El que oye mi palabra y cree el que me envió, no tendrá condenación. Entonces, aquellos que hicieron lo bueno, hablando de nosotros como creyentes, no vamos a ser condenados ni cuando muramos, ni cuando sea la resurrección de los muertos. Cuando muramos ya sabemos por qué nuestra alma va a ir al cielo, porque creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando venga Jesús por segunda vez y resucitemos, pues se va a ratificar esa verdad. ¿Y cuál es la verdad que se va a ratificar? De que estaremos puestos a la derecha y en cuerpo y alma estaremos en el cielo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo que nos ha enseñado esta noche, que usted y yo hemos resucitado espiritualmente, somos creyentes, y que vamos a resucitar cuando Él venga por segunda vez, y en cuerpo y alma iremos ¿a dónde? Al cielo. Estaremos eternamente en el cielo y para siempre. Y damos gracias a Dios de que el Espíritu Santo nos ha dado la fe en creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y una vez más, aunque el Espíritu Santo no aparece en estos versículos bíblicos, sabemos en todo el contexto bíblico cuál es el trabajo del mismo, llevarnos a Jesús, darnos la fe. Preguntas, comentarios. Pastor, Ujú. hablando de este versículo 24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, más pasó de muerte a vida. Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, los que no creen en la Trinidad y dicen que Jesús es el mismo Padre y que el Padre es el mismo Jesús, creo yo que aquí, entonces, este versículo, no sé, no, ellos no podrán, porque ¿cómo van a creer en el que lo envió si según es el mismo Padre para ellos? Si Jesús es el mismo Padre, entonces se envió a sí mismo, entonces no hubo quien lo enviara, de tal manera que este versículo les puede crear mucha dificultad o mucho problema, creo yo, Sí, pastor. claro que sí, tienes mucha razón, porque aquí está hablando de las dos personas diferentes, ¿sí? El Padre, el Hijo. Entonces, sí, los que creen eso tienen un conflicto con este versículo bíblico. Sí, así es, un conflicto muy serio. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Muy bien, entonces el próximo martes continuamos juntos haciendo la tarea. Vamos a recordar que nos enseña Jesús en esta sección y también recordar que esto tiene que ver mucho con el primer y tercer mandamiento. Claro que
entra muy bien el segundo mandamiento también, o sea, la primera tabla de la ley. ¿Bien? Muy bien. Y tal vez Camilo me dijo que estabas en internet, tenía problemas estaba con los datos, entonces tenía algunos problemas. Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a terminar Sí. con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche con el estudio de tu palabra. Gracias por darnos la fe en Cristo Jesús. Confesamos esta noche que Él es Dios, que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que ahora que tenemos esta vida espiritual, confiamos que vamos a resucitar en cuerpo y alma en la eternidad. Bendícenos esta noche, danos un buen descanso y que el Espíritu Santo siga guiando nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amelia, ¿puedes despedirte? Amén, pastor. Padre nuestro, gracias por permitirnos conocer tu palabra y seguir profundizando. Bendice a nuestro pastor, sigue bendiciéndolo, a Henry y también a mis hermanos que hoy están aquí conectados, a César, a Camilo que salió, Señor, y a todos los que nos se unieron por cualquier motivo haya sido, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chao. César. Buenas noches para todos, pastor, gracias. Gracias primeramente a Dios también por esta oportunidad que nos ha regalado de reencontrarnos. Gracias también por la vida de Amelia. Y bueno, estamos muy bendecidos por el Señor y con la ayuda de Dios vamos a estar dentro de 8 días para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Muy bien. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Buenas noches. Muchas bendiciones. Abrazos a todos. Chao. Chao, bendiciones.